Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una lección importante cuyo título es La historia de fondo, el prólogo. Casi los temas que se anuncian al principio de un libro son los que se desarrollan a lo largo de ese libro, de esa obra. Lo mismo sucede en el Evangelio de Juan. Especialmente estamos estudiando los puntos principales del Evangelio de Juan. El versículo para memorizar es: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. La historia de fondo, el prólogo, nos ayuda a entender pues la divinidad de Jesús, su humanidad, su aceptación o rechazo y finalmente su gloria. En los aspectos de la aceptación o rechazo de Jesús, nosotros vemos que estos son los temas que aparecen en Juan: creer o no creer. En el texto bíblico encontramos varios pasajes bíblicos con esta misma temática, porque en el Evangelio de Juan la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y los que no creen. Los discípulos pertenecen al grupo que cree en Jesús, que al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, y la mujer junto al pozo y el ciego de nacimiento. El segundo grupo es el grupo de los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente del milagro de la alimentación de los 5,000, incluso los discípulos, incluso uno de los discípulos, es decir, Judas. Es interesante que la palabra, el sustantivo fe o creencia de la palabra griega pistis nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, aparece la palabra pisteu 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Entonces, este verbo es un hecho, es un tema sumamente importante, con un sentido muy activo dentro del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan queda patente la división de la humanidad en dos grandes grupos: los que aceptan a Jesús y los que lo rechazan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, porque se manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces, de alguna manera, mis amigos y hermanos, los que aceptan a Jesús no son los condenados, vienen a la luz, sus obras son hechas en Dios, reciben vista y se convierten en hijos de luz y no están en tinieblas. Ahora veamos las características de los que lo rechazan. Son condenados, no vienen a la luz, no quieren que sus obras sean reprendidas, son cegados, serán juzgados por su rechazo. De igual manera, los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús, pero para polemizar con Él. ¿De qué manera vives tu fe en Jesús? ¿De qué maneras te limitas a sentir intelectualmente que es el Mesías? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Dejo estas reflexiones en nuestra mente y en nuestro corazón, porque a los que le recibieron, dice Juan, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús es creer en Él, y creer en Él es obtener la vida eterna. Esto queda claro en el Evangelio de Juan. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén.